¿O qué opinan? ¿No? ¿Sin palabras? ¿Hola? ¿Hola? Hola, profe. Sin palabras. Pues depende, ¿no? Depende de qué. De cómo se vaya ocupando. ¿Cómo se vaya ocupando? Ok, bueno. Chale, pues vamos a continuar apurándonos porque si no, no acabamos. Ya les voy a mandar su tarea, la tarea 3. No va a ser tan larga, es una tarea corta porque finalmente ya quedan 2 semanas y media de clases, entonces les voy a dejar una tarea razonable sobre esto que estamos viendo, que es sucesiones y, bueno, va a ser de series y sucesiones. ¿Qué fue lo último que vimos? Yo tengo anotado hasta donde hice 1 es igual a 1, igual a L. Hasta ahí. Acá, esto fue lo último, ¿no? Vimos el teorema de que podíamos entender a una sucesión por medio de una función continua, ¿no? Ahora podíamos aplicar todo el poder de cálculo 1, lo podíamos aplicar a esta teoría simplemente haciendo una función continua y, bueno, habíamos hecho este ejemplito. Bueno, nada más como cuestión de notación, para ponernos de acuerdo, una sucesión es divergente, le voy a decir que es divergente una sucesión si no converge a ningún punto, ¿sale? Ese es el nombre que se le da. En ocasiones, cuando una sucesión se va al infinito, también decimos que diverge, ¿no? Decimos diverge al infinito, ¿sale? Así se le llama. Entonces, pues bueno, si me escuchan hablar así, me dicen, es que tienes una sucesión divergente, lo que quiere decir es que no va a ningún punto, ¿no? Y eso quiere decir o que se va al infinito o que está oscilando entre dos puntos, ¿no? O sea, que está, por ejemplo, la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, así consecutivamente. Esa de ahí, pues no diverge porque no va a un punto en particular, está yendo a dos, ¿sale? Entonces, nada más es por cuestión de cómo se habla. Cuando escriba divergente, quiere decir que no va a ningún lado, ¿no? O sea, que va al infinito o que va a dos lugares al mismo tiempo. Bueno, sale. Definición. Una sucesión AN diverge al infinito. Ahora estoy ocupando la palabra divergente. Si para toda épsilon positiva existe un número natural n de tal manera que todos los números consecuentes a este número natural ya le ganan a este épsilon que hayan dicho. ¿Sale? Si dan cuenta, es muy parecida a la definición, bastante, a la definición de que sí converja a un punto, pero con la diferencia de que ahora mi épsilon, pues conforme yo vaya diciendo épsilon, siempre van a lograr encontrar elementos arriba de ese número que yo ya haya dicho en la sucesión. Por ejemplo, supongamos que yo digo épsilon igual a 1000. Ese es mi número. Bueno, yo te voy a demostrar, si tenemos una sucesión que diverge al infinito, te voy a demostrar que existe un número natural n, de tal manera que a partir de ese momento, a partir de este n, ya todos los elementos de mi sucesión caen arriba, ¿no? O superan al número que tú me hayas dicho. Entonces, aquí hay un ejemplito, por ejemplo, de la sucesión que tienen estos puntitos y que queda por encima, ¿verdad? Del épsilon que me haya dicho la persona con la que esté jugando. Entonces dices, si tú me dijiste 1000, yo te voy a demostrar que va a haber un momento en el cual la sucesión se pasa de ese 1000, ¿sale? Y dice la persona, no, yo quiero ahora que sea 10,000. No importa. Si me dices 10,000, yo de todas maneras voy a encontrar algún momento en el cual la sucesión ya supera siempre a ese 10,000. O sea, siempre está por arriba de ese número. Y así consecutivamente. Entonces, está padre porque lo que quiere decir es que por más que tú trates de ganarle a la sucesión, siempre la sucesión te va a ganar a ti, en caso de que se vaya al infinito. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, si se va a ir al infinito es que siempre vas a encontrar números cada vez más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, pues bueno, esta es la definición de divergencia hacia el infinito. ¿Vale? ¿Dudas?
Creo que no, profe. Ok. ¿Qué propiedades tenemos con las sucesiones? Fíjense. Si nosotros tenemos la suma de dos sucesiones, así los voy sumando término con término, y me pregunto quién es el límite, lo que yo les voy a decir es que el límite es igual a la suma de cada uno de los límites de las sucesiones por separado. ¿Sale? O sea, aquí les pongo un ejemplo, tómense la sucesión 1 sobre n y tómense la sucesión 1 sobre n cuadrada. ¿Vale? Son dos sucesiones. Y luego te pido que la sumes término con término. O sea, si yo voy sumando esta sucesión término con término, lo que me quedaría sería, cuando n vale 1, me queda 2. Cuando n vale 2, me queda 3 cuartos. Cuando n vale 3, me queda 4 novenos. O sea, esto de aquí es una nueva sucesión, es una sucesión nueva que, bueno, que es esta sucesión moradita. La pregunta es, ¿y esta sucesión morada hacia dónde va? ¿Converge? ¿Diverge? ¿Qué onda? Y bueno, la propiedad de la suma me dice que si nosotros calculamos el límite primero de la primera suma, este de aquí, lo calculamos, y, de la primera sucesión, y luego calculamos el límite de la segunda sucesión y lo sumamos este y sumamos este, entonces calculamos el límite de esta de acá que es 0 y el límite de esta acá es 0, lo sumamos y al final el límite total me queda 0, ¿sale? O sea, esta de aquí, esta sucesión, se va a ir a 0 gracias a esta propiedad, ¿sale? Entonces, de hoy en adelante, si tú tienes una sucesión que tiene una suma, ¿no? Una suma de cosas, pues tú la puedes descomponer en varias sucesiones. La podemos desmenuzar en cachitos y resolver el límite por separado. O sea, básicamente aquí les estoy probando la linealidad del límite, casi, ¿no? O sea, que el límite separa sumas. Eso es lo que estoy diciendo. Porque recuerden que este límite es un poco diferente al límite de cálculo 1. En cálculo 1 ya habíamos demostrado que el límite era lineal, ¿no? O sea, que quiere decir que separa sumas. Acá todavía no te lo puedo demostrar porque este límite tiene otra definición. Tiene la definición de que para toda epsilon existe una n mayor que una n natural, de tal manera que para todas las n mayores a eso, bla, bla, bla. Bueno, pues acá, en este caso, te estoy diciendo que también separa sumas. Eso es, en pocas palabras, lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No, No, profe. profe. También tenemos que el límite saca escalares, ¿no? O sea que si tenemos una sucesión y esa sucesión la multiplicamos por un número escalar, este número lo podemos sacar del límite, no pasa nada, ¿sale? O sea, resolvemos el límite y luego lo multiplicamos por el escalar. Por ejemplo, si tenemos la sucesión 5 sobre n, pues esta sucesión es muy sencilla porque dices, ok, ¿qué te parece si este 5 lo saco y me queda el límite de 1 sobre n multiplicado por 5, pero ya sé que la sucesión 1 sobre n se va a 0, entonces 0 por 5 es 0. ¿Sale? ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces ya con esto tenemos, básicamente estas dos forman la linealidad del límite, ¿no? O sea, acuérdense que cuando o sea, hace una transformación lineal del límite, ¿no? O sea, separa sumas, saca escalares. Es de las propiedades de una transformación lineal. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, si tenemos un producto de dos sucesiones ahora, bueno, lo que me dice el límite es que lo puedes separar, puedes resolver cada límite por separado, pero aquí sí hay una nota, aquí dice que siempre y cuando el límite de cada una, o sea, el límite de AN, el límite BN y el límite existan. Si alguno de ellos no existe, entonces esto de aquí no se va a cumplir. Y hay que tener mucho cuidado porque si nos vamos con la finta de que esto siempre es cierto, entonces podemos tener una indeterminación, podríamos tener problemas, ¿sale? Por eso es importante esta nota. Ahí les va un ejemplo de, si no se sigue esta nota, ahí les va un ejemplo de qué cosas raras pueden suceder. Por ejemplo, tómate el límite cuando n se va al infinito de 1, ¿sale?
Esto de aquí siempre es una constante, o sea, es 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues esa constante siempre, pues el límite se va a ir a 1, ¿vale? Es la sucesión 1, 1, 1, 1, pues se va a 1. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, mira, me tomo la sucesión n y me tomo la sucesión 1 sobre n? Estamos de acuerdo que cuando yo multiplico esta sucesión, esas dos sucesiones, me va a quedar 1, siempre, ¿no? O sea, n por 1 sobre n me queda 1, o sea, esto parece ser, todo indica que el producto de estas dos, ¿no? Va a ser 1. O sea, que si yo aplico esta propiedad aquí arriba, yo podría separar el límite de n y el límite de 1 sobre n. Puedo hacerlo perfectamente, ¿no? Pero este límite, como cuando el límite de n cuando n se va al infinito es infinito, y el límite de 1 sobre n cuando n se va al infinito es 0, pues entonces me queda infinito por 0, cosa que pues no sé cuánto me dé. O sea, yo sé que me tendré que dar 1, pero aquí en este momento, pues 0 por infinito queda una indeterminación, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto de aquí no se puede calcular. Entonces, por eso hay que tener cuidado que los límites sí existan. En este caso, ¿quién es el límite que no está haciendo su parte? El límite que no existe es este de aquí, ¿no? Podemos decir que exista o que diverja, ¿no? A ver, vamos a ponerle que exista y converja. Porque si no converge, entonces tenemos este tipo de problemas. ¿Sí lo ven? O sea, por un lado tenemos que el límite de 1 se va a 1, pero el 1 se puede expresar de esta forma, como producto de estas dos sucesiones, pero si yo las separo, pues me quedan cosas extrañas. Entonces, tengo que cerciorarme que siempre estos límites, cada uno, existan y que converjan a algún lugar. Entonces, como este no converge, este se va al infinito, pues ya, tenemos una cosa muy extraña aquí. ¿Sale? Profe, ¿Está yo claro? tengo una duda. Ujú. O sea, si el límite de AN y el límite de BN existen, ¿va a existir el límite de la multiplicación? ¿O hay Eso que sí es quitar cierto. las tres partes? Ok. No, eso sí es cierto. Si el límite este y este existen por separado, este ya existe automáticamente. Va, gracias. Profe, otra cosa, ¿cómo se llama esta propiedad? No tiene ningún nombre. Podemos ponerle el producto de sucesiones. Va, gracias. De nada. Bueno, aquí en la división, si tenemos una división de dos sucesiones, pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos que es un producto, ¿no? Porque recuerden que la división realmente la podemos pensar como un producto, ahí está. Y entonces, pues va a pegarse a estas mismas reglas. O sea, este límite tiene que existir, este límite tiene que existir, si no, no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, es la misma idea de acá arriba, nada más que poniéndolo así de esta forma. Y la última propiedad que tenemos es del exponente, que dice que si tú tienes una sucesión que se eleva a un exponente y quieres saber a dónde va ese límite, pues esto va a ser igual a que primero calcules el límite de la sucesión y ya al límite lo eleves a la p. Esto siempre va a ser cierto, esto va a ser cierto siempre y cuando p sea positivo y cada uno de los elementos de la sucesión sea positiva también, ¿sale? O sea, para que esto se valga, tenemos que tener que p es positivo y an es positivo, ambas, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, ahí va el ejemplo. Entonces, fíjense, prueba que la sucesión 1 sobre n elevado a la p con p positivo siempre converge a 0. O sea, nosotros ya probamos que 1 sobre n sí se va a 0 con la definición formal del límite. Me parece que 1 sobre n cuadrado también ya lo probamos. Pues ahora les voy a probar que 1 sobre n elevado a la p con cualquier p positivo, el que a ustedes se les antoje, puede ser pi, puede ser raíz de 2, puede ser 8, puede ser 1000, puede ser 0.5, el que ustedes quieran. Cualquiera de esos, cuando n se va al infinito, esto de aquí se va a 0, ¿vale? Y lo vamos a probar justamente con esta propiedad de aquí. Entonces dices, mira, el límite de 1 sobre n a la p, que es el de la sucesión que me están pidiendo, yo lo puedo reescribir como 1 sobre n todo esto elevado a la p.
porque recuerden que esta cosa de aquí, por leyes de los exponentes, pues queda 1 sobre n a la p. Pero esto a su vez, usando esta propiedad, nótese que P es positiva, nos están diciendo que P es positiva, y 1 sobre N, que son los elementos de la sucesión, también siempre es positiva. Entonces yo puedo aplicar esta propiedad y lo que me dice es, primero quiero calcular el límite y ya que tenga el límite, le saco la exponente, ¿vale? Entonces, pues me pongo a calcular este límite, resulta ser que el límite cuando n se va al infinito de 1 sobre n es 0, entonces 0 a la p, pues es 0 para toda p mayor positiva, ¿no? Recuerden que esto no es cierto si p es negativa, por ejemplo, si p es negativa, entonces aquí nos quedaría una indeterminación, porque 0 elevado a cualquier exponente negativo, pues no está definido, e incluso 0 a la 0 tampoco está definido, entonces, solamente aplica cuando P es positiva, por eso es que el teorema lo dice así, ¿no? Para que esto valga a ser, se vaya a cero, ¿sale? ¿Dudas? Profe, si en lugar de ser 1 sobre n a la p, fuera 2 sobre n a la p, ¿se Entonces aplica igual? podemos desglosarlo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, hacer esto, aquí nos quedaría un 2, o sea, podemos sacar la P, nos quedaría bueno, sería 2 a la... A ver, en ese caso, tú te refieres al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre np, ¿así? Ajá, sé que va a 0, pero quiero saber si la demostración es igual. O sea, si se demuestra de la misma forma. Es que no estoy segura de si podemos sacar la p. Ok, lo que tendríamos que hacer aquí en este caso sería, por ejemplo, primero aplicas la linealidad del límite que podemos sacar el 2, entonces te queda 2 el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la p, ¿no? Y esto de aquí, pues ya sabemos que se va a cero o sea, este cachito de aquí acabamos de demostrar que se va a cero, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues si esto ya sabes que se va a cero, pues esto te quedas 2 por 0, 0. Entonces iríamos aplicando como la máxima cantidad de principios para que quede lo más simple posible antes del exponente, como de la Ándale. suma, luego el siguiente. Ok, va. Justamente, o sea, básicamente tú puedes jugar, estas propiedades te están dando todo el álgebra que tú puedes aplicar a las sucesiones, ¿sale? Todo el álgebra. Y gracias. Bueno. Ok, pues esto ya simplifica bastante las cosas. Estas propiedades ya nos permiten ahora empezar a descomponer, como dice Nino, en cosas más sencillitas, simplificarlo a sucesiones con menos términos para resolverlas por separado. Esa es la gran ventaja. Y luego todavía tenemos otro teorema bastante fuerte, que es el teorema del emparedado. Así le puse. Porque me recuerda a como un sándwich, ¿no? Nada más que no le quiero decir la ley del sándwich porque la ley del sándwich es la de la división, ¿no? La división de fracciones, entonces prefiero decirle la ley del emparedado o el teorema del emparedado. Bueno, ¿qué dice el teorema del emparedado? Dice, supongamos que tenemos 3 sucesiones. Tenemos la sucesión AN, BN y CN. De tal manera que la sucesión AN siempre es menor o igual a la sucesión BN y esta siempre es menor o igual a la sucesión CN. ¿Vale? O sea, tenemos esta cadenita de desigualdades. Resulta ser que si tú tienes que AN se va a un cierto número cuando se va al infinito, entonces digamos que se va a L, y CN también se va al mismo número, justamente, estas dos se van al mismo número, entonces BN tiene que irse al mismo número, no hay de otra. ¿Y por qué le llamo el teorema del emparedado? Le llamo el teorema del emparedado porque me imagino que estas son las tapas del sándwich, AN y CN son tapas de mi sándwich, y esto es mi relleno, es, digamos, como el jamón, vamos a decirlo así. Entonces, lo que va a pasar es que si la tapa inferior y la tapa superior se empiezan a comprimir a un punto L, o sea, empiezan a colapsar en un L, entonces se van a llevar al jamón también, o sea, quiere decir que el jamón, como queda emparedado, queda entre las dos tapas, pues no le va a quedar de otra más que irse al mismo punto, ¿sale? Así yo lo pienso. Aquí hay un dibujito de este hecho, fíjense. Vean que la sucesión AN,
Bueno, de hecho, esto lo puse al revés para que tenga sentido. Este tendría que ser BN y este tendría que ser, no, perdón. Este tendría que ser CN, este tendría que ser AN y este, el rojito, tendría que ser BN, ¿sale? Entonces, imagínense que tenemos la tapa inferior, que es AN, esta es la parte verde, tenemos la parte azul, que es la tapa superior, y que siempre entre estas dos va a quedar el jamón que es BN, ¿no? O sea, no importa cómo se mueva, cómo esté el jamón ahí todo distribuido, siempre y cuando quede entre estas dos tapas, entre AN y CN. Bueno, cuando te vas al infinito, entonces te vas acercando a L, las dos tapas empiezan a colapsar, la tapa azul y la tapa verde empiezan a colapsarse, ¿y qué creen? Pues se van a llevar al jamón, o sea, la sucesión roja va a tener que ir hacia el mismo lugar, ¿vale? Esta técnica es bastante utilizada cuando tenemos sucesiones muy, muy feas, que no le podemos hacer álgebra, que no podemos simplificar nada, pero que podemos encontrar desigualdades. O sea, que dices, mira, eso está muy feo, pero yo sé que es menor o igual a esta sucesión. Y como es menor o igual a esta sucesión, entonces a lo mejor la puedo emparedar, la puedo hacer así, la puedo comprimir, de tal manera que pues ya llego a mi, ¿cómo se llama? A mi límite, ¿no? O sea, es una manera alternativa de calcular límites en caso de que no se puedan hacer muchas operaciones, ¿vale? Ahí les va un ejemplo práctico de la ley del emparedado. Quiero probar que 1 sobre n cuadrada se va al 0. Probablemente ya lo hicimos antes, pero ahora lo voy a probar con la ley del emparedado, ¿sale? O con el teorema del emparedado. Bueno, fíjense entonces, 1 sobre n cuadrada quiero que se vaya a 0. Lo voy a probar. Me voy a tomar la sucesión 1 sobre n y me voy a tomar la sucesión constante 0, ¿vale? Entonces nosotros sabemos, porque ya lo probamos varias veces, que el límite de 1 sobre n se va a 0 y que el límite de una sucesión constante siempre igual a 0, 0, 0, 0, 0, pues se va también al 0, ¿vale? O sea, digamos que esta de aquí y esta de acá se van al mismo lugar. Esta de aquí, la constante igual a 0, se va a 0 y 1 sobre n se va a 0. Bueno, pero además lo interesante es que la sucesión que me están pidiendo probar, que es 1 sobre n cuadrada, queda encerrada entre el 0 y entre el 1 sobre n. O sea, ¿están de acuerdo que 1 sobre n cuadrada siempre es menor o igual a 1 sobre n? ¿Estamos? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tengo mis dos tapitas de pan, esta de aquí se va a 0, esta de aquí se va a 0, comprimo, ¿y qué va a pasar? Pues esta cosa de aquí, por la ley del emparedado, se tiene que ir a 0 también. Entonces, 1 sobre n cuadrada se va a 0 por el teorema del emparedado, ¿sale? ¿Sí está claro cómo se usa? O sea, yo no sabía qué hacer con esta cosa, entonces lo que hice fue encontrar una sucesión que por arriba la encerrara y que por abajo también la encerrara, de tal manera que ambas sucesiones que las encierran se vayan al mismo lugar. Esta de aquí se va a 0 y la de abajo se va a 0, pues entonces lo empieza a emparedar, lo empieza a comprimir, de tal manera que esto no le queda de otra más que se vaya a 0. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ajá. Ahí. En nada. ¿Listo? Ok. Y de aquí, de este teorema, sale un corolario. Recuerden que los corolarios son pequeños teoremitas que salen de teoremas más grandes. Digamos que es el teorema fuerte, el teorema grande. De este se desprende el de aquí abajo, ¿no? Que dice, imagínate que tú tienes una sucesión
que en valor absoluto se va a cero. O sea, tienes una sucesión cualquiera y le sacas el valor absoluto a esa sucesión. Y resulta ser que cuando le sacas el valor absoluto, esta sucesión se va a cero. Lo que quiere decir entonces es que la sucesión sin el valor absoluto también se va al cero. ¿Sale? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo podemos probar esto? Pues es que digo que sale del teorema del emparedado, básicamente, porque si tú tienes una sucesión AN, esta de aquí siempre va a estar encerrada entre el valor absoluto de AN y el menos valor absoluto de AN, siempre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, o este es este o este es este, pero no se puede salir de esto. Está digamos, emparedado. Pero ¿qué pasa? Miren, el límite cuando el valor absoluto de AN se va a cero, porque nos están diciendo que, imagínate que eso sucede, que el valor absoluto se va al cero, y que también cuando tú lo multiplicas por menos, pues por los teoremas de arriba, por las propiedades, nosotros ya vimos que menos el límite de esta cosa es igual al límite cuando metemos el menos, porque finalmente el menos es -1, es un escalar. Y esto de aquí ya sabemos que se va a cero porque el límite de AN se va a cero, pues cuando lo multiplicas por menos sigue siendo cero. Entonces ya sé que esta etapa se va a cero, esta etapa se va a cero, las dos empiezan a colapsar a cero, pues ¿qué crees? A esta no le va a quedar de otra más que irse a cero también, ¿no? O sea, se dan cuenta aquí, implícitamente definí tres sucesiones. Definí la sucesión valor absoluto de AN, la sucesión menos valor absoluto de AN, y la sucesión AN. Son tres sucesiones y con ellas tres aplico el teorema del emparedado y ¿qué crees? Me queda que la sucesión sin valor absoluto, así solita, tiene que valer cero. ¿Cómo se vería en un ejemplo? Fíjense. Supónganse que tenemos la sucesión menos 1 elevado a la n por 1 sobre n. Tenemos esta sucesión. Vamos a desglosarla tantito para entenderla. A ver, fíjense. Cuando n vale 1, te queda menos 1. Cuando n vale 2, te queda un medio. Cuando sí, un medio positivo. Cuando n vale 3, te queda menos un tercio. Cuando n vale 4, te queda un cuarto. Cuando n vale 5, te queda menos un quinto. Y así sucesivamente. Como dibujo, la sucesión va a ir haciendo esto. Fíjense. Como que se va alternando, ¿no? A veces positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo. La pregunta es, ¿a dónde se va? Bueno, podemos pensar que se va a ir al cero, ¿sí? Dices, pues para todo indica que se va a ir al cero, pero como que se está yendo al cero de manera alternada, ¿no? Como que va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y se empieza a acercar al cero, al cero, al cero, al cero, al cero, al cero, ¿sale? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lo probamos, no? ¿Cómo garantizamos que realmente sí se va a ir al cero? Bueno, pues el corolario nos va a ayudar. Fíjense, si nosotros le sacamos el valor absoluto a esta sucesión, y saca el valor absoluto. Ok. Fum. Este valor absoluto, recuerden que por sus propiedades del valor absoluto podemos un producto separarlo en dos. Entonces dices, esto es igual al producto de los valores absolutos, o sea, le saco el valor absoluto a este y le saco el valor absoluto a este. Pero este valor absoluto de aquí, como es menos 1 a la n, para que ya a veces es menos 1 y a veces es 1, pues cuando le aplico el valor absoluto, pues siempre va a quedar 1, ¿no? Eso siempre va a quedar así. Y el valor absoluto de 1 sobre n, pues siempre va a ser 1 sobre n, porque esto de aquí es positivo, o sea, el valor absoluto no le hace absolutamente nada. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que esto en valor absoluto es esto de aquí, es 1 por 1 sobre n. Pero ¿qué crees? Este por este te queda 1 sobre n nada más y esto sabemos que se va a 0. O sea, el valor absoluto de mi sucesión se va a 0. Pues, ¿qué crees? Eso es lo que yo necesitaba para aplicar el corolario. Si el valor absoluto se va al 0, así como lo dice aquí, entonces, sin el valor absoluto, también se va al 0. O sea, si yo le quito el valor absoluto, también se va. Y así me ahorré el trabajo de estar hablando de epsilon, porque aquí realmente no podía hacer nada, ¿eh? Nada de las propiedades que teníamos arriba nos iba a ayudar, ninguna. No podíamos sacar ningún límite, no podíamos separar, o sea, ¿sí estamos de acuerdo? Iba a provocar ahí un problema. ¿Por qué? Alguien va a pensar, oye, pero se están multiplicando, ¿por qué no aplicas la propiedad esa de que separa los límites? ¿Por qué no dices el límite de este por el límite de este? Y yo te voy a decir, pero es que hay un problema.
uno de los límites no existe. Si yo lo separo, si yo hubiera decidido hacer esto, de separar, decir, mira, el límite de -1 a la n cuando n se va al infinito por el límite cuando n se va al infinito de 0, que eso a lo mejor a alguien se le ocurrió, dijo, pues, perdón, de 1 sobre n, separa los dos límites, ¿qué crees? Uno de ellos no existe. ¿Quién es el que no existe? ¿Este de aquí o este de acá? Dices, no, pues el de acá no existe. ¿Por qué no existe? Porque siempre es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Pues ese límite no existe, porque está convergiendo tanto a 1 como a -1. Entonces, a mí me decía el teorema que tienen que existir ambos. Tienen que converger. En este caso, este de aquí no aplica. Entonces, no puedo aplicar ninguna propiedad de las anteriores. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? O me meto con los épsilons, que ya sabemos que es un relajo, o aplico la ley el teorema del emparedado, que simplemente me dice, pues tómale ahí el valor absoluto, chécate que se va a 0. Si se va a 0, entonces también la sucesión sin el valor absoluto se tiene que ir a 0, indiscutiblemente. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, después de aplicar el límite por un producto y cada uno con valores absolutos, ¿por qué después le quitó la n al 1? O sea, el 1 que estaba elevado a la n, ¿por qué quitó la n? Bueno, porque esta cosa de aquí, estamos de acuerdo que siempre va a ser más menos 1. O sea, esto de aquí, cuando la n vaya cambiando, va a ser más 1 o menos 1, dependiendo de la n, ¿sí? No va creciendo esto, o sea, esto no es como que vaya 2, 5, 8, 10, no. O sea, nada más es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Qué pasa cuando a 1 menos 1, 1 menos 1 le sacas el valor absoluto? Pues nada más te queda 1, ¿no? O sea, si era positivo, pues te queda igual, pero si era menos 1, pues te queda 1. O sea, en ambos casos, esto de aquí siempre va a valer 1. Ya sea que n sea positiva, o ya sea que n sea par o n sea impar, siempre te va a quedar un 1 positivo. Sí, gracias. Bueno, entonces, pues ahí hay una aplicación de este teoremita que me permite, me permite calcular límites cuando, por ejemplo, tenemos esta alternancia, ¿no? Cuando estamos alternando y que no sabemos bien qué vaya a pasar, pues bueno, ahora ya sabemos que con el valor absoluto podemos arreglar un poquito las cosas, ¿vale? Profe, Mande. pero esto no es como contradictorio de lo que nos decía hace rato, de que si el límite de cada uno de los términos de la multiplicación existe por separado, el límite de la multiplicación también existe. Es que este no existe. Este de aquí no existe. Cuando, o sea, lo que digo es, fíjate, a lo mejor, hay que razonar, bueno, ¿cómo decirlo? Es que no es una doble implicación. ¿En qué sentido? Fíjate. Yo dije, si este existe y este existe, entonces el resultado existe. ¿Estamos? O sea, eso sí es seguro. Si los dos límites por separado existen, el resultado existe. ¿Estamos? Eso fue lo que le dije a Nino, y eso es correcto. Lo que no puedo garantizar en ningún momento es que si uno de los dos límites no existe, no te puedo decir nada ya. O sea, ahí ya no te puedo decir nada. ¿Y qué crees? Este de aquí no existe. ¿Por qué no existe? Porque esta sucesión, si tú la dibujas, es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿A dónde va? Pues no va ni al 1 ni al menos 1, está yendo a los dos. Entonces el límite no existe. Pero, ojo, o sea, la observación es, si los dos existen, el producto existe. Eso sí es cierto. Pero el hecho de que uno de estos dos no exista, yo no te puedo decir nada, ¿eh? O sea, aquí en este caso, si se dan cuenta, sí existe. Cuando tú multiplicas algo que no existe con algo que sí existe, resulta ser que sí existe, pues chido. Pero yo no dije lo contrario. Yo solamente dije que si los dos existen, el producto existe. Eso sí es cierto. Cuando no existe alguno de los dos límites, ahí sí ya no te puedo decir nada. Puede ser que exista, puede ser que no exista. Aquí hay un ejemplo de que sí existe, de que sí funciona. Aquí arriba, en el ejemplito de acá, yo les mostré algo
en el cual uno de los dos límites no existe y pues esto de acá, nada que ver, ¿no? O sea, esto de aquí no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, que cuando tú vayas a aplicar la propiedad del producto de dos sucesiones, tienes que garantizar que los dos límites existan. Si ustedes me dicen, esto de aquí lo voy a separar acá, yo se los voy a tachar, porque este límite no existe. Esto no se vale hacerlo. Aunque uno diga, pero esto es 1 menos 1 y este se va a 0, pues se lo va a comer, pues sí, pero esto no existe. O sea, esto de aquí, en teoría, está mal. O sea, no lo puedes considerar un número. Esto de aquí no es un número. Ajá. Porque no es ni 1 ni menos 1. Es los dos al mismo tiempo y por lo tanto el límite no existe. ¿Sale? ¿Sí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Entonces, solamente cuando los dos existan, garantizas que el producto existe. Si uno de los dos no existe, no te puedo decir nada. No sé. O sea, no hay nada que pueda conjeturar al respecto. Tendré que aplicar otra técnica para yo poderte decir, pues sí va a algún lugar o no va a ningún lugar. ¿Va? Ok. Entonces, vamos por una participación, ¿va? ¿Listos? Se verá en la participación. ¿Mandé? Se verá en la participación. Ok. Pues bueno. Ahí va. Ahí. Esta de aquí. A ver, determina si la sucesión
1 sobre raíz de 11, 2 sobre raíz de 12, 3 sobre raíz de 13, 4 sobre raíz de 14, ¿converge o diverge? Y en ambos casos, o sea, si ustedes dicen que converge a algún lugar, pues demuéstrame que converge a ese lugar. Si dices que diverge, pues demuéstrame que diverge, o sea, ya sea porque se va a dos lugares al mismo tiempo o porque se va al infinito, o como ustedes vean. Pero en ambos casos hay que justificarlo, o sea, no nada más es decir de, pues como que yo vi el dibujo y como que se va a este lugar. No, o sea, demuéstrame con cualquiera de las técnicas que ya vimos las propiedades, ya vimos la definición formal, ya vimos la del emparedado, o sea, ya hay muchas formas. Entonces traten de justificar, ¿vale?
Sale, falta una última participación. Ok, listo. Tengo la última, que es de Adrián. También Nino estuvo bien, pero ya llegó después. Ok, vamos a resolverlo entonces para ver cómo se hacía. Hay varias formas de hacerlo. Lo que sí no se vale, que lo hizo Nino y Adrián al principio, fue separar este límite en dos. Acuérdense que no se vale separar el producto si no si no existe alguno de ellos, ¿sale? O sea, si no existe el de arriba o no existe el de abajo, ya no podemos hacer nada. Entonces, en ese caso, si se separa, te quedaría el límite cuando n se va al infinito y pues eso te queda infinito. Entonces ahí ya no podemos hacer nada. Por eso es que pues esa no era la solución, no era la forma, ¿sale? Pero bueno, entonces primero había que analizar cómo era la sucesión, el comportamiento de ella. Nos dimos cuenta que la función era de esta forma. Y pues aplicando la teoría un poquito de cálculo, si quieren, ¿no? Podrían haber definido una función f de x igual a x sobre raíz de x más 10. Y esta de aquí, a lo mejor, ya sacándole el límite, le pudieron haber aplicado L'Hopital, si ustedes hubieran querido, ¿no? Aplican L'Hopital, derivan arriba, derivan abajo, resuelven. Esa era una opción. Y si no, podemos aplicarle un poquito de álgebra. Recuerden que el álgebra también se vale. Entonces dices, bueno, ¿cómo le aplico álgebra? No sé cómo se los enseñaron a ustedes, pero yo estoy acostumbrado a que multiplicas, primero racionalizas, lo que se llama multiplicar la raíz arriba y abajo, nos quedaría algo de este estilo, y luego, por ejemplo, podríamos dividir x arriba y x abajo, o pasar esta x de acá dividiendo para acá para que nos quede esto, y luego, simplificando un poquito, pues ya nos queda raíz de x más 10 sobre, aquí nos quedaría 1 y aquí nos quedaría 10 sobre x. Ahora sí, aplicamos el límite. En el límite la parte de abajo se va a ir a 1, ¿verdad? Y la parte de arriba se va a ir al infinito. Y ya ahora sí, pues, bueno, podemos decir que esta cosa diverge, ¿no? Pero porque abajo ya nos había quedado un 1, ¿no? Abajo ya no había problema, ¿sale? Esa es la alternativa. Me parece que Mariana lo hizo de forma diferente. Ella no multiplicó por la raíz, ella simplemente pasó la x dividiendo, simplificó un poquito, etcétera. O sea, todo eso sí se vale. Pero lo que no se vale es separar los límites. Eso sí no está permitido porque pues uno de ellos no existía, ¿vale? ¿Dudas? Profe, entonces, ¿en qué momento se puede separar? Es que me confundí un poco con eso. Cuando uno de los límites, cuando los dos límites existan. O sea, acá nos dice que tanto AN como BN tienen que existir y tienen que converger. El problema con lo que tú habías hecho es que cuando lo separaste, cuando dijiste el límite de N por el límite de 1 sobre la raíz de todo ese rollo, el problema es que el primer límite, el límite cuando N se va al infinito de N, ese no existe. Bueno, o sea, sí existe, pero diverge, se va al infinito. Entonces ahí ya no podemos hacer nada.
Por eso no podemos separarlo, porque cuando una cosa se va al infinito o está oscilando entre 2 valores o entre 3 valores, pues eso ya no se vale. Gracias, profe. Uh-huh. Ese es el problema. Bueno, sale. Entonces, pues así se prueba este de aquí. Les digo, pudieron haber aplicado L'Hopital también acá, sin problema. De hecho, con L'Hopital, ¿cómo les hubiera quedado? Si no hubieran querido aplicar álgebra y hubieran querido aplicar L'Hopital. Derivamos una vez y nos quedaba 2 límite de n al infinito, 2 raíz de x más 10. Y ya de ahí es álgebra. Ok, entonces en la parte de abajo quedaba un medio. Sí quedaba un medio, ¿verdad? Abajo. 1/2 por raíz cuadrada. 1 sobre la raíz de x más 10. ¿No? Y ese se convertía en un 2 que podíamos sacar sin problema. Y te quedaba 1 sobre la raíz de 10 de x más 10. ¿Verdad? Pero esta cosa de aquí, por la ley del sándwich, quedaría 2 veces el límite de x cuando se va al infinito de la raíz de x más 10. Y pues ya, ¿no? Esto se va al infinito. Porque pues sí, esto siempre va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Estamos? De hecho, llegamos a una conclusión parecida a la de acá. Uh-huh. ¿Todo bien? Bueno. Sale. Otros teoremitas, otras propiedades que tenemos. Imagínate que tienes el límite cuando de una sucesión, o sea, tienes una sucesión que sabes que se va a L, ¿vale? Entonces dices, tengo una sucesión que se va a L y tengo una función real continua. ¿Qué pasa si yo me pongo a evaluar en esta f, que yo sé que es continua, todos los elementos de la sucesión, ¿vale? O sea, los elementos, y hago que la función, hago que n tienda a infinito evaluado en esta función? Bueno, lo que va a pasar es que f, o sea, que el resultado va a ser f evaluado en L, o sea, en el límite. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no sé si ustedes lo sabían o si se los contaron, pero las funciones continuas, a mí siempre me gusta pensarlas como que son las funciones que permiten la entrada de los límites, ¿no? O sea, permiten que los límites entren a la función. Entonces, en este caso, si tú tienes un límite afuera de una función continua, lo que yo puedo hacer es meter el límite, ¿vale? Entonces, aquí, digamos que el paso intermedio sería f evaluada en el límite cuando n se va al infinito de la sucesión a n. Pero yo ya sé que este límite, esta sucesión se va a ir a L, entonces nos va a quedar f de L, ¿no? Que es justamente lo que nos están diciendo aquí. Entonces, a mí me gusta pensar que las funciones continuas meten límites. Esa es mi idea de las funciones continuas. Entonces, así es como yo me acuerdo de este tipo de propiedades, y lo que quiere decir es que, pues bueno, no hay problemas. Si tú quieres evaluarlo en una sucesión que sabes que converge a L y te tomas el límite, pues la función, como es continua, se va a evaluar justamente en ese límite. ¿Sale? A ver, ahí les va un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x, igual a e a la x, y tenemos la sucesión 1 sobre n, que ya sabemos que se va a 0. Entonces, para ver cómo funciona este teorema, lo que voy a hacer es evaluar la función, esta de aquí, la voy a evaluar en la sucesión 1 sobre n, y voy a tomarme el límite cuando n se vaya al infinito, ¿vale? Pero esto, ¿a qué es igual? Bueno, la función es e a la x, y si la estás evaluando en 1 sobre n, pues quiere decir que va a ser e a la 1 sobre n, cuando n tiende al infinito. Y nosotros ya sabemos que esto de aquí, pues como e es continuo, entonces permite subir el límite, y esto va a ser e a la 0, y esto es igual a 1. Que lo que nos dice el teorema es que simplemente va a ser igual a que si a la f desde el principio lo hubieras evaluado en el límite donde ya sabes que va la sucesión, o sea, f en 0. Si tú evalúas f en 0, pues te queda 1, o sea, te queda lo mismo, ¿vale? Entonces, de hoy en adelante, pues lo padre de esto es que si tú tienes este límite con una función continua y una sucesión, entonces simplemente tienes que evaluar en el límite de la sucesión y ya.
no hay más que hacer. ¿Sí está claro? Sí. ¿De acuerdo? Creo que sí, profe. Bueno, ok, sale. Pues entonces, nueva participación. Determina si la sucesión n factorial sobre n a la n converge o diverge. De hecho, aquí falta n a la n. N a la n. Quiero saber si converge o diverge. Primero, yo les recomiendo que para que puedan demostrar esto de aquí, traten de desglosar los elementos de la sucesión. Vayan descomponiéndolo cachito por cachito y vean más o menos qué comportamiento tiene. ¿Sale?
¿Qué pasó? ¿Cómo van? Profe, tengo una duda de algo que no sé si puedo hacer. ¿Se lo puedo mandar para preguntarle? Ok. Gracias. Profe, olvídelo, ya vi que no me lleva a ningún lado.
¿Qué pasó? Entonces, ¿nadie? Yo no, profe, no sé cómo demostrar lo del factorial. Ok, bueno, vamos a hacerlo. A ver, para demostrar esta, lo que había que usar era justamente el teorema del emparedado. Con el teorema del emparedado salía, pero había que ser muy observadores, a ver si ahorita lo ven. Fíjense. Sí, no, yo les dije como pista, traten de desarrollar los elementos de la sucesión. Hay que tratarlos de entender cachito por cachito. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, el primer elemento de nuestra sucesión sería 1 sobre 1, porque 1 factorial es 1 y sería 1 a la 1, pues sigue siendo 1. O sea, el primer elemento es 1 sobre 1, que es 1. El segundo elemento de nuestra sucesión es 2 factorial sobre 2 al cuadrado, ¿sale? Que esto lo podemos pensar como 2 por 1, porque el 2 factorial es 2 por el anterior, entre 2 por 2, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado significa 2 por 2. Ahí está. Luego, por ejemplo, el tercer elemento sería 3 factorial sobre 3 a la 3, que lo podemos entender como 3 por 2 por 1, porque ese es el factorial de un número, dividido entre 3 por 3 por 3, ¿vale? Y así sucesivamente, la misma lógica vamos a seguir, por ejemplo, en el enésimo término, vamos a tener que es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así sucesivamente, y abajo nos va a quedar n por n por n por n, n veces. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Fíjense, ahí viene la parte interesante. Si vamos a aplicar la del emparedado, entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar una sucesión que siempre le vaya ganando a esta cosa de aquí, que siempre esté por arriba, que sea nuestra tapa superior, y una que sea siempre mi tapa inferior, o sea, el pan de abajo, de tal manera que estas dos se converjan al mismo lugar para que hagan emparedado a esta sucesión de aquí. Entonces vamos a ver quién de las sucesiones que hemos estado platicando puede acotar a esta sucesión por arriba, o sea, la podemos comprimir por arriba. Pues miren, fíjense, algo interesante que pasa es que la sucesión 1 sobre n siempre es mayor o igual a esta sucesión, siempre. ¿Pero por qué? ¿Cómo me garantizas que esta cosa de aquí siempre es cierto? Bueno, fíjense, ahí va. Chequen, la observación es que esta cosa de aquí, cuando yo lo desglosé, es 2 entre 2, pues te queda 1, lo cual sí se puede hacer porque se están multiplicando, entonces sería 2 entre 2 es 1, y este nos queda 1/2. Fíjense, este es menor o igual a 1/2, que es el segundo elemento de la sucesión 1 sobre n. El tercer elemento, por ejemplo, que sería este de aquí, si yo divido 3 entre 3, pues nos queda 1, 2 entre 3 nos queda 2 tercios, y 1 entre 3 nos queda 1 tercio. Ahora, fíjense que esto de aquí es menor o igual a 1 tercio. ¿Pero por qué? Pues porque esta cosa de aquí es menor a 1. El 2 tercios es menor a 1. Cuando yo lo multiplico por 1 tercio, pues con mayor razón va a ser menor a 1 tercio. Entonces, este elemento, el tercer elemento de esta sucesión, es menor que 1 tercio. El 1/4, ¿qué creen que les pase? Pues en el 1/4 les va a quedar 1 por 2 entre 4, por 3 entre 4, o sea, si quieren vamos a hacer ese elemento de ahí. El cuarto elemento, el A4, sería 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 4 por 4 por 4 por 4, y esto es igual a 1 por 3 cuartos por 2 cuartos por 1 cuarto. Ahora la pregunta es, ¿esto será menor o igual a 1 cuarto, que es el cuarto elemento de mi sucesión 1 sobre n? ¿Sí ven que esto de aquí es menor?
porque cuando tú multiplicas este por este, pues ya te quedó algo más chiquito porque esto es menor a 1. De hecho, te queda la mitad. Y luego cuando lo multiplicas por esta, pues todavía te queda más pequeño. Entonces, esta cosa de aquí es menor a 1/4. Lo que yo estoy diciendo es que en general, siempre, esta cosa de aquí va a ser menor, esto de aquí va a ser menor a 1 sobre n. ¿Cómo puedo garantizar eso? Pues muy sencillo, miren, pasen multiplicando este para acá, pasen multiplicando este para acá, y se van a dar cuenta que sí es cierto, ¿no? Fíjense, ¿cómo les quedaría? A ver, si ustedes multiplican, pasan multiplicando todo este denominador para acá, nos va a quedar n. Es más, fíjense, lo podemos hacer así. Nos va a quedar n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente. Ajá. Hasta, digamos, 1. Y de este lado nos va a quedar n por n y así sucesivamente n hasta n. ¿Qué va a pasar? Pues miren, dividan este entre este, divídanlo, este entre este de aquí, y les va a quedar n por n, así sucesivamente hasta n, ¿cuántas veces? N menos 1 veces, porque uno de ellos se está eliminando aquí. Y de este lado podemos pensar por n, n menos 1, n menos 2 y así sucesivamente. Incluso lo podríamos multiplicar hasta 2, porque finalmente cuando yo multiplico algo por 1, pues no le afecta, ¿no? O sea, eso de multiplicar por 1 como que dices no tiene ningún chiste porque sigue valiendo lo mismo. Entonces, en términos de comparación, ¿cómo está el asunto? Dices, este n de aquí, pues es este n de acá. Este n menos 1, pues pierde contra este n. Este n menos 2 pierde contra el siguiente n. El siguiente n pierde contra el siguiente n, bla, bla, bla. Entonces, se dan cuenta, siempre va perdiendo. O sea, el lado izquierdo siempre va perdiendo contra el lado derecho. Por eso es que digo que esta desigualdad se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la sucesión, esta de aquí, está atrapada, está acotada por el 1 sobre n. ¿Y qué crees? También esta cosa es positiva, entonces está acotada, está encerrada por el 0. Este digamos que es la sucesión constante 0. ¿Qué pasa? Sabemos que la sucesión constante 0 va a 0 y sabemos que la tapa, que es 1 sobre n, también va a 0. Entonces, si las dos tapas van a 0, pues ¿qué pasa? El relleno, lo que está dentro del sándwich, pues también se va a 0 por la ley del emparedado. O sea, realmente el chiste de este ejercicio era que ustedes lograran acotar, sí, acotar o restringir a esta sucesión por medio de una que sí conozcan, por una que ustedes digan, es que esta de aquí yo sé que siempre le va a ganar. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, ya me sentí tonta. ¿Por qué? Estaba muy fácil. ¿Sí estaba fácil? Sí. Okay. Ya viendo la solución, sí. Bueno, pues esa era la propuesta. Listo, pues vamos a ver las últimas propiedades de estas sucesiones. Bueno, algunos resultados interesantes que nos van a servir para pasar a series, ¿vale? Vamos a platicar ahora sobre series. Bueno, va un teoremilla que viene aquí. Teorema. Este teorema lo voy a poner aquí porque más adelante lo vamos a ocupar. Este teorema va a ser bastante fuerte. Entonces, ténganlo por ahí a la mano. Dice, la sucesión vamos a ponerle, bueno, a veces el libro le pone Rn, es convergente si R cae entre -1 y 1. O sea, si esta cosa sucede, si esta cosa sucede, entonces siempre vamos a tener que esta sucesión converge. Si esta que normalmente se le llama la razón, ¿no? R viene del nombre razón. Entonces, si hay una razón que está entre -1 y 1 elevado a la n,
Entonces voy a decir que esta converge y para todos los demás casos, diverge. ¿Sale? O sea, para todos los demás valores de R, ya sean mayores estrictamente que 1 o menores iguales a -1, va a diverger. O sea, no va a ir a ningún lado. Y no solo eso, también te puedo decir exactamente a dónde va. Te puedo decir que el límite, cuando n se va al infinito de Rn, va a ser igual a 0 si R, bueno, aquí lo voy a poner así, -1 es menor estrictamente que R, menor o igual a 1, y va a diverger, o sea, se va a ir a 1. De hecho, este va a ser igual o menor estrictamente que 1, y se va a ir a 1 si R es exactamente igual a 1. ¿Sale? Y en todos los demás casos va a diverger. O sea, si R no cae en ninguno de estos casos, entonces quiere decir que se vaya al infinito o al menos infinito, dependiendo de cuál sea el valor de R. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo probaríamos esto? ¿Cómo le haríamos para demostrar esto? A ver, ayúdenme. ¿Cómo lo demostramos? Cuando es mayor, con el teorema que habíamos visto hace ratito de los valores absolutos. Y cuando es menor, podríamos ocupar el teorema del sándwich. Ok, a ver, entonces proponen y no. A ver, si R es igual a 1, vamos a ponerle, si R es igual a 1, está fácil, ¿no? Así lo voy a poner. ¿Por qué? Porque si R es igual a 1, pues 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1, entonces nos queda la constante 1, 1, 1, 1, 1, y por lo tanto, pues sí se va al 1, eso me queda clarísimo. Ahora, si R es positivo, pero menor a 1, o sea, ¿qué pasa si R cae entre, vamos a ponerle que sea 0, 0 menor o igual a R, menor estrictamente que 1. A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo podríamos probar esto? Profe, tengo una duda sobre la notación. ¿Es convergente si es menor a, si -1 es menor a B y así es? A R. Esta es una R. Perdón. Esta es una R. Pero el signo que está al lado es menor o igual o tendría que ser menor. Menor, estrictamente. Porque fíjate, si fuera igual a -1, igual, No, entonces el otro. Este es menor o igual. Ajá. Y entonces aquí en límite también iría menor o igual. No, porque aquí te está diciendo, si converge, entonces te voy a explicar a dónde va. Entonces, si está entre -1 y 1, va a 0. Pero si vale 1, va a 1. Ok. A ver, ¿qué pasa entonces si R cae entre 0 y 1? ¿Cómo le hacemos para ver a dónde va a ir? ¿Cuáles de todas las propiedades que ya estuvimos viendo nos va a ayudar? Yo usaría la del sándwich. Ok, para la del sándwich, entonces necesitas que esta sucesión esté atrapada por arriba y por abajo, ¿verdad? Y que las dos tapas del sándwich se vayan al 0. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu tapa superior y cuál es tu tapa inferior de tu sucesión? O sea, la sucesión es Rn. ¿Quién va a acotarla por arriba y quién va a acotarla por abajo? De tal manera que esto de aquí se quede encerrado.
Yo usaría para el límite de abajo el límite de 0. El límite B0. ¿Cuál? ¿Pero quién es B0? ¿O cómo B0? O sea, 0 acá de este lado, ¿no? Así. Ajá, para el de abajo el límite de 0. ¿Y el de arriba? La línea recta. Y el de arriba, pues el mismo que hemos estado ocupando, 1 sobre n. Siempre da número de valores, ¿no? ¿Y ahí cómo sabes que sí lo acota? Porque, por ejemplo, yo te podría decir que R, vamos a hacer un experimento. Voy a suponer que R es igual a, no sé, 4/5, por ejemplo. ¿No? Porque me dice que R puede ser cualquier valor entre 0 y 1. Entonces 4/5 vale. La pregunta es, ¿4/5 siempre es menor a 1? Bueno, cuando vamos aquí esta cosa elevado a la n, ¿siempre es menor a 1 sobre n? Dices, bueno, a ver, vamos a probarlo. 4n sobre 5n, esto es menor igual a 1 sobre n. Y esto lo podríamos expresar como 4n menor a 5n sobre n. Y luego. O sea, lo que quiero ver es que sí tiene razón Nino de que lo acota, o sea, de que esta cosa de aquí siempre es cierta. ¿Será o no será? O sea, ¿siempre será cierto que este le gana a este? No, yo vi que no. No lo sé, ¿eh? Puede Es que ser si que fuera sí. 5, te da 0.3 y el otro en N5 te da 0.2, entonces no. Entonces no. Ah, ok. Bueno, entonces no lo vamos a poder acotar así. Desafortunadamente, el 1 sobre n no funciona. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar a dónde? O sea, yo quisiera ver qué límite cuando n se va al infinito de r a la n se va a 0. ¿Cómo le hacemos para probar eso? Ideas, ¿no? ¿No saben cómo demostrar esto de aquí? Siempre que tengan un exponente, yo les aconsejo que traten de aplicar la idea de logaritmo y la exponencial. Ese es un muy buen truco. Pero para poder hacer eso, fíjense, ojo, acuérdense que el logaritmo no vale en 0, porque el logaritmo no está definido en 0. El logaritmo vale para todos los positivos, eso sí es cierto. Entonces dices, mira, me voy a tomar r positiva, vamos a intentarlo así. Entonces, esta sucesión yo la puedo pensar ahora como una sucesión continua, de tal manera que le aplico e y logaritmo de r a la n, ¿no?
Acuérdense que la e y el logaritmo se anulan mutuamente, entonces es como no haberle hecho nada. Pero ¿qué propiedad padre tiene el logaritmo aquí en este caso? ¿Qué hace el logaritmo cuando tiene exponentes cerca? Lo que hace el logaritmo es que los baja y los saca, ¿no? Esa es su propiedad. Que en este caso podríamos sacar la n que está como exponente y nos quedaría logaritmo de r. ¿Están de acuerdo? Sí. Uh-huh. Bueno, entonces fíjense algo interesante. Acabo de bajar esto de aquí. Ahora, ¿qué más le podemos hacer de álgebra acá para empezarlo a descomponer poquito a poquito? En algún momento también tenemos que ocupar el hecho de que r está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, R lo dejaría igual o lo dividiría. Lo dejarías igual. Espera, pensé que estaba por fuera, olvídalo. Mm. A ver, aquí acaba de pasar algo chistoso porque si queda eso así, cuando la n se va al infinito, sería equivalente a esto porque como la e es continua, entonces nosotros podemos meter el límite a la e y nos quedaría esto de aquí. Pero el logaritmo natural de r es una constante, entonces realmente nos quedaría e logaritmo de r multiplicado por el límite de n cuando n se va al infinito. O sea, puedo sacar esto porque esto es una constante. R es un valor fijo, ¿no? Pero aquí lo que extraño es que cuando saque el límite, cuando n se va al infinito, pues eso te va a quedar infinito y pues eso siempre va a ir creciendo y entonces eso se va a ir al infinito y debería irse a cero. ¿Qué cosa tan extraña acaba de suceder? A ver, déjenme ver dónde está mal el razonamiento. A ver, si le ponemos el límite cuando n tiende a infinito, vamos a tomarlo con un medio. A ver, vamos a ver qué pasa. Suponte que tienes un medio elevado a la n, ¿vale? Eso yo digo que se va a ir a cero, pero según el razonamiento que yo hice, le puedo aplicar e y le puedo aplicar logaritmo de un medio a la n, pero la n la podemos bajar. La podemos bajar. Y esto nos quedaría, ahora lo podemos subir al límite, que sería e, el límite cuando n tiende a infinito de n del logaritmo de un medio, pero el logaritmo de un medio es una constante, entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de n, e. Y aquí pasa algo raro porque esa n sí se va al infinito, ¿no? Esa n se va al infinito, nos queda logaritmo natural de un medio.
Entonces siempre va creciendo, ¿no? Creo. ¿Qué cosa tan extraña acaba de suceder? A mí me quedó que es e elevado al menos infinito. ¿Por qué? Porque el Bueno, logaritmo de un medio es menos, ¿verdad? ujú. Ya, esa es la parte que me faltaba. Es que cuando evalúas el logaritmo en el intervalo entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este número de aquí es negativo, entonces esto te queda e a la menos infinito. Y a la menos infinito es 0. ¿Sí están de acuerdo? Ahí es el punto clave por el cual R tiene que ser entre 0, o sea, tiene que ser entre 0 y 1, porque si R fuera mayor que 1, o igual incluso, entonces ya no sabríamos qué hacer, ¿no? O sea, aquí habría un problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Si aquí le hubiéramos puesto el logaritmo de 3, ya hubiera quedado positivo y entonces eso sí te quedaba e a la infinita, y siempre creciendo, infinito, entonces se va al infinito. Pero como esta cosa es negativa, entonces te va a quedar e a la menos infinito y esto de aquí te queda 0, ¿no? Ese límite te queda 0. Cuando tienes e a la menos algo y eso lo tiendes a infinito, pues eso se va a 0, ¿no? Miren qué interesante. Ok, ya lo demostramos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con si tenemos ahora entre menos 1, R y menor que estrictamente que 0? ¿Cómo le haríamos para demostrar ese caso? Ahí cambia un poquito la cosa, ¿por qué? ¿Por qué cambiaría la cosa? Porque no podemos aplicar la técnica del logaritmo, porque el logaritmo no está evaluada en los números negativos. O sea, aquí no podríamos aplicar esta técnica, esto de aquí no lo podríamos usar porque el logaritmo no está bien definido. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Ninguna idea? ¿Podríamos usar los valores absolutos? ¿Ok? ¿Cómo lo podríamos usar? O sea, si tienes un valor, si tienes esto, entonces lo que vamos a obtener es que 0 va a ser menor que 1, menor que el valor absoluto de R. No, perdón. Este es primero valor absoluto de R. Valor absoluto de R menor a 1, ¿sí? O sea, si esto es cierto, entonces cuando le sacas el valor absoluto es esto. Entonces, lo que quiere decir, justamente por la observación anterior, entonces el límite cuando n se va al infinito del valor absoluto de R elevado a la n, esto se tiene que ir a 0, ¿sí? Sí. Pero como el valor absoluto de R a la n se va a 0, por el corolario del teorema del sándwich, ¿eso qué implica? Que también se iba a cero, ¿no? Pero Que por la abajo. sucesión sin el valor absoluto también se va a hacer, ¿no? O sea, ¿sí se acuerdan del corolario del sándwich? El corolario del sándwich me dice que si tú tienes una sucesión que en valor absoluto se va a 0, entonces sin el valor absoluto también se va a 0. Eso es lo que dice. Entonces, y aquí yo te estoy diciendo, tienes una sucesión, ¿no? Que siempre se está yendo a 0 cuando, o sea, cuando tienes en valor absoluto, pues quítale el valor absoluto y ya tienes tu sucesión limpiecita, ¿no? O sea, sin el valor absoluto. Siempre y cuando ella se vaya a 0. ¿Va? De hecho, a lo mejor aquí un paso intermedio, lo voy a poner acá. Esto de aquí lo que implica es que esto es igual al límite cuando n se va al infinito. Propiamente la sucesión se vería así, ¿no?
Porque la sucesión en valor absoluto se ve de esta forma, R elevado a la N, valor absoluto de la sucesión, pero esto es igual a esto. Recuerden que el valor absoluto saca exponentes, sin problema. Entonces sacamos el exponente y esto es igual a esto. ¿Sale? Bueno, esto implica, más bien esto, por corolario del sándwich. Bueno, del emparedado dijimos que se llama. Del emparedado. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, listo, pues entonces ya vimos qué pasa. Ah, bueno, y falta el caso cuando R es igual a 0, pero el caso R igual a 0 es obvio también, porque si R es igual a 0, siempre estás elevando 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3, 0 a la 4, 0 a la 5, pues eso siempre es 0, entonces ese ya va a 0 siempre, ¿no? O sea, los casos interesantes era cuando R estaba entre 0 y 1 y R estaba entre menos 1 y 0, ¿vale? Bueno, pues listo, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Les voy mandando su tarea. Profe, ¿puede regresar a la parte del corolario? No hay profe. No lo alcancé a notar. Ah, sí. Ah, ahí está. ¿Ese corolario? Ujú, ese. Ok. Gracias. De nada. Nos vemos, que les vaya bien. Adiós, Nos profe. vemos. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Nos Hasta luego, vemos. profe.